Hola a todos, jóvenes. Arquitecta Sandra Mata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelentemente bien. Muy contento de estar aquí en En Tepoztlán. Tepoztlán, hombre, gracias a ti. Eh, Arquitecta, cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? pues mira, sí, estamos en Tepoztlán, Morelos, porque muchas veces confunden Tepoztlán, Morelos con Tepozotlán, pero este es Tepoztlán, Morelos. Está a hora y media de la Ciudad de México. Especialmente la casa está en la Colonia del Carmen, a unos 10 minutos de Tepoztlán. Y como pueden ver, está en una privada y es una zona bastante tranquila, llena de árboles. Ahorita es una temporada muy bonita porque, como pueden ver, está todo muy verde, lleno de vegetación. Algo que me encanta de Tepoztlán es la piedra, ¿verdad? La piedra y la vegetación le dan como esa identidad. Cuéntanos un poco de la piedra, ¿cuál es su origen? Pues mira, precisamente este terreno ya contaba con estas bardas de piedra que quise respetar. Ah, qué Es bonito. piedra volcánica. Ahorita les platico del proyecto porque eso fue parte de lo que fue una pauta para el diseño del proyecto, porque tenemos toda un área de desnivel al fondo. Y pues es piedra volcánica, pero hay unas zonas en donde la piedra es muy dura. Entonces, al final nos topamos con una parte así. Entonces fue todo un tema el romper para llegar al nivel que queríamos. Oye, ¿y este hueco en la barra de piedra ya existía? Sí, ya existía, pero ese es el predio colindante. Entonces, esta barda, como te comentaba, es bien bonita. Entonces quise conservar esta entrada. O sea, todo este muro no está en el predio. No, Parece, ¿verdad? Pareciera que parece, está formando exacto. parte, Sí, porque aquí da la vuelta y como que sí es el sí, mismo muro. sí, porque es la misma barda, digamos. Comparten barda. No se comparte barda, pero el diseño de la barda de ese terreno y este es el mismo. Ok. Entonces, por eso parece como si fuera parte de ¿Y había algo más en el terreno que respetaste? árboles. Excelente. Los árboles, para mí siempre es importante conservarlos, pero sobre todo por su valor estético. Porque siempre los árboles, la verdad es que te dan otra vista, y también te dan sombra, lo hacen todo mucho más fresco. Entonces, prácticamente se conservaron todos los árboles. Había unos plátanos, Qué belleza. pero esos son muy fácil de moverlos, esos crecen muy, muy fáciles, como hierba prácticamente. Pero los que sí se conservaron, pues son estos, ¿no? Los más importantes. Tenemos varios árboles. También fue de las cosas que definieron el proyecto. Si te fijas, eh, hay árboles que colindan, ¿no?, con el muro. Entonces, pues fue pues sí, todo un diseño para poderlos respetar. O sea, fue cosa de centímetros. Claro. O sea, toda esta pieza es nueva. Tú Esto es quedas nuevo. ahí rozando el árbol por decisión. Exactamente, Ok. exactamente. O sea, dio precisamente la medida Ajá. para que pudiera caber esta recámara estudio que tenemos aquí. Cuéntanos un poco sobre el proyecto. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las necesidades? Claro. Pues mira, este es un terreno de 400 metros. O Ajá. sea, realmente es un terreno pequeño, no es un terreno muy grande. Y de hecho es angosto, tiene entre 8 o 10 metros. Ahí se hace un poquito más ancho y bueno, es un terreno largo, ¿no? Entonces a veces esos terrenos son un poquito, pues, complicados, digo. Y, y pues como nace, esta es una casa para venta. Entonces, pues yo pensé más que nada en distintos tipos de clientes y Ujú. que son casas en las que yo viviría, ¿no? Entonces, y sobre todo en sí los árboles y el desnivel fue como más que nada lo que me dio la idea para el diseño, que ya lo iremos viendo. Interesante. ¿Y esta casita de aquí adelante qué es? Pues mira, es una recámara, estudio, taller, se puede usar como taller, que a partir de la pandemia todo el mundo trabajamos en casa. No hay quien no Bendito sea tenga, Dios. no hay quien no tenga una oficina en casa, ¿no? Entonces esto fue pensado como un espacio independiente en donde puede ser esto, estudio, oficina o una recámara, ¿no? Para visitas, para
adultos mayores, luego hay familias que se quieren traer a los papás, entonces para que tengan un espacio pues independiente, privado. Amplia. Está amplia. ¿Qué dimensiones tiene más o menos? 4x4. Okay. En sí la recámara 4x4 más el baño, que es un baño completo. Muy bien. Y también tiene instalación para cocineta. Entonces, si en algún momento alguien quisiera pues, vivir aquí, ¿no? O sea, ya sabes, al papá o al adolescente que quiere vivir un poquito separado de la casa, se pueden venir para acá. Entonces, pues ofrecer estos espacios que ya quien la habite, la puede habitar pues a su gusto. Excelente, me gusta la dimensión y me gusta que hayas respetado ese muro de piedra. Sí, ¿Cómo resuelves el tema de la humedad? Pues en esta parte no tenemos mucha humedad. En otras zonas sí, pero es más que nada por atrás, en donde se impermeabiliza, para que la humedad no transmite. Ok. ¿Qué altura tenemos? 280. 280. Sí. Bien. Me gusta la vista, ¿verdad? ¿Cómo es la orientación solar del lote? Pues mira, ahorita que subamos a las terrazas, de hecho ahí vamos a ver, porque la puesta de sol es por ese lado y tienes unos atardeceres preciosos. Entonces es fachada poniente. Exacto. Ok, y por eso haces la terraza al frente. Sí. ¿Cómo es la decisión de generar estos jardines? Ahorita vamos a ver que la casa todavía sigue creciendo, ¿verdad? A través de los patios. Sí, exactamente. La casa es como un recorrido. Vas caminando y te van sorprendiendo los espacios. Aquí entramos por la puerta principal. Aquí también un poco de la arquitectura que se maneja en Tepoztlán, pues es colonial. Pero bueno, esto es una casa moderna con toques coloniales, que es lo que quería conservar, respetar, como decías, el uso de la piedra, el barro, el tabique. Entonces, por ejemplo, esta puerta, para que tuviera ese acabado antiguo, rústico, es una puerta de madera de pino, con acabado cardeado, se le dice, para que las vetas se sientan. Entonces, de hecho, si lo sientes, es una textura como muy... Sí, se siente... ¿Y el color cómo se lo das? Con un tinte, es en tinta. Ajá. Y al final se le da un acabado en cera, precisamente para que de este acabado como si fuera una puerta antigua. Ya entendí, son dos, ¿verdad? Claro. Sí, son dos, y de hecho tiene unos pasadores, esos también son hechizos, fueron mandados a hacer, están aquí por dentro, especiales para la puerta. Sí, entonces parece prácticamente una puerta rescatada, ¿no? Pero claro. Es una puerta nueva. Está muy bien, le da el carácter. Oye, y aquí crece el espacio, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta es una altura de 380. A mí me gusta manejar, yo le digo altura y media. Exacto. Eso no lo he visto en otros lugares. Porque, pues no sé, a mí las casas me gusta que sean acogedoras, porque finalmente pues es un lugar que se vuelve tu hogar. Y me gusta este sentido de que te acoja, que te envuelva. Entonces, una doble altura es muy bonita, depende del espacio. Una doble altura también pues se siente muy amplio, pero también se puede sentir muy grande. Entonces, altura y media, que son 380, a mí me gusta mucho, porque tampoco se siente así opresivo, ¿no? El espacio se siente agradable y cómodo. Y qué agradable es este jardín, cuéntanos. ¿Cómo nace? Respetando obviamente los árboles, precisamente, ¿verdad? Sí, precisamente de lo que hablábamos. Estos dos árboles eran importantísimos para mí para conservarlos, porque el terreno inicialmente de verdad parecía una selva. Entonces, todo esto estaba lleno de roca, de vegetación, estaban estos árboles. Entonces, pues es algo que quise conservar. Por eso pensé hacer la casa alrededor de los árboles, dándole espacio, dándole aire a las copas, porque también luego ese es un tema con los árboles, que tú ves abajo una cierta medida, pero arriba te da otra, entonces de pronto puede quedar así como muy, muy justo. Pero aquí lo planteé así para que fuera algo muy, muy amplio. Oye, ¿y el terreno va subiendo?
Todas estas Exactamente. rocas, ¿cómo es el terreno? Exactamente. Ahí manejamos un nivel que es en donde entramos, que inicialmente el terreno estaba prácticamente así, y después de aquí fue subiendo. Este es el desnivel más pronunciado. Inicialmente, allá todavía sube, al final, en donde está la recámara principal. Allá inicialmente eran como 2,80, casi 3 metros de desnivel. Por eso es algo que sí tenía que aprovechar, porque pues es algo que no se podía excavar, ¿no? No se podía hacer iba a ser una excavación muy costosa. Entonces, más que nada, se integró al proyecto. Buenísimo. Oye, ¿y ese muro de piedra ustedes lo hacen o ya existía? Este ya existía, ya nada más lo nivelamos Ok. para darle cierta altura, pero ya muchas partes de la casa ya tenía los muros de piedra. Como todo el perímetro, pues era la barda perimetral. Sí, prácticamente todo el perímetro, solo esta zona, no, de aquí para allá no lo tenía. Qué bonito. Y aquí aprovechas para hacer una fuente, jacuzzi. Sí, exactamente, porque es también algo que me gusta en las casas que hago, la iluminación, que sean espacios amplios, ¿no? Que no te sientas encerrado. Entonces aquí te da la impresión, tú estás en tu sala comedor y te da la impresión de también estar en el exterior, porque a un lado tienes la terraza, al otro lado tienes un patio, entonces prácticamente no te sientes como Comprimido. comprimido, exacto. Y la terraza está muy buena. Sí, es una terraza bastante amplia, que finalmente ya son espacios que pues sí terminas usando mucho, ¿no? Aquí puedes poner tu sala, tu desayunador, y otra vez los elementos tradicionales, las vigas con las soleras de barro, la teja que tenemos aquí arriba de la terraza. Por ejemplo, a la teja se le puso tierra a la mezcla para que también diera ese acabado rústico, más rústico todavía. Excelente, está muy bonito porque realmente no es losa, ¿verdad? Es la solera que le llamas de barro. Sí, la solera. Sí es la losa y abajo tiene la solera. Ah, ok, Sí. ok. Sí. ¿Qué espesor tiene la losa? Tiene 15 centímetros. Delgada. Sí. ¿Y qué ancho tiene esta terraza? Llega 3 a los metros. 3 metros. 3 metros de eje a eje. Ok, está perfecto porque aquí va a recibir el calor de la tarde, ¿verdad? Pero precisamente, ajá, exacto, como lo recibe la terraza, realmente la casa es muy fresca. Muy fresca. Además por la sombra de los árboles. Claro. De hecho, en temporada de calor, que son los meses de mayo, junio, la casa es bastante fresca porque además tienes toda esta ventilación cruzada. Exacto. Que Que le ayuda también, mucho. por ejemplo, ese es una chaya que da la impresión de ser hierba, ¿no? Que sería fácil tirarlo, pero lo quise conservar porque finalmente este es un paso de servicio y se conservó y también es agradable, es fresco, contrasta con la piedra. Cuidado con esas hormigas. Sí, ¿eh? es lo que veo. Porque se van a comer todo. Eso sí, ese es el tema de Son tener mucha demasiado vegetación. disciplinadas. Sí, es el tema de las casas con vegetación y piedra, que tienes muchos animalitos. A ver si se la pasa. Dámela, yo te ayudo. No, yo puedo. Increíble. Muy bien. Y tú tomas la decisión de separar la casa de los costados, dejando libre este muro de piedra. Sí, sí porque es el paso de servicio. Del otro lado sí está completamente con la barda. No hay, Entonces, esto era restricción. aquí no hay restricción realmente, No, sino es por la zona. tierra de nadie, ¿verdad? Exactamente. Dios nos bendiga a todos. Pero Sí, qué bueno que te despegaste. Sí, claro, porque este es el paso de servicio, es algo que también siempre me gusta hacer, que la parte de servicio quede completamente independiente a la casa, donde no tienes que entrar por la casa para ir a la parte de servicio, sino que tú entras desde la calle y entras a tu área de lavado y todo esto. ¿Quieres Queda muy pasar por allá? práctico, sí, claro. Claro. Queda muy práctico. Sí, Y dejas libre el muro, pues que creo que era importantísimo. sí, completamente. Área de servicio. Sí, aquí tienes tu área de lavado, el calentador, el cuarto de máquinas para el jacuzzi, que ahorita vamos a ver que está en el patio, Ah, el ok. patio interior. Y está cubierto, ¿verdad? Con esta... Sí, ¿Qué es? ¿Policarbonato? sí, policarbonato, Muy bien. exactamente, para tener un área pues de uso, ¿no? Entonces es lo que te decía, tú entras aquí,
no tienes que atravesar por la casa. Incluso para darle mantenimiento a la hora del patio interior, no tienes que atravesar la sala ni nada, ¿no? Sino que directamente pasas por Paso aquí. directo, está muy bien el flujo. El paso directo. Qué bonito el piso, ¿qué es? Como petatillo, ¿no? La colocación. Está tabique, exacto. Y dale la impresión de como si fuera un tejido. Que eso es también los pequeños detalles que quería ponerle a la casa. Muy liso, ¿verdad? Sí. Ya lo pides específico para este tipo de... No, está tabique normal. Así es, bien, Así, bien tal rectificado. cual. Sí, está tabique normal, nada más aquí el chiste es el acomodo de las piezas. Y sí, y solito da como ese acabado antiguo, ¿no? Que es lo que he ido manejando, todo moderno, pero con sus toquecitos así tradicionales. Excelente. Y esto inicialmente iba a ser lo había pensado más como un patio zen, por lo que te decía que había rocas, estaba todo muy lleno de vegetación, pero al final decidí poner el jacuzzi aquí, también para integrar toda esta zona. Entonces mejor decidí que nivelarlo para que también fuera un espacio más utilizable, digamos, porque aquí también puedes poner tu desayunador, unas mesitas, tomar el café. Claro. Se puede utilizar más, siento. Que solamente haya sido de contemplación, ¿verdad? Que son muy elegantes, Que son muy pero... bonitos, exacto. También tienen lo suyo. Pero al final me decidí por esta opción para tener aquí el jacuzzi. Y si es jacuzzi, ¿verdad? No es nomás fuente. Sí, completamente. Tiene sus boquillas de hidromasaje y todo. Ah, genial. Sí, tiene aquí su banca. Caben alrededor de 6 personas sentadas cómodamente. Tenemos esa gárgola de recinto. Ese muro también es de recinto. Y esto es concreto colado, nada más martelinado. Ah, ok. Parece cantera también. Ajá, exacto, parece. Sí, da esa apariencia. Interesante. Qué bonita toda la sombra que te generan estos árboles, ¿verdad? Sí, es precioso, de verdad es que es bastante fresco. Y también el material del jacuzzi bueno, sí es veneciano, pero es veneciano pizarra. Son piezas un poquito más grandes y también da la apariencia. Si te fijas, son más o menos los mismos colores de la piedra. Claro. Sí, para que sintieras como una especie de pila romana más natural, ¿no? Okay. No tanto como un jacuzzi alberca, sino una pila. Bebedero. También puede ser. Sí. Genial. Sí. Oye, no vi, pero rápidamente en la entrada está el baño, ¿verdad? Aquí. Sí, exactamente. Precisamente esta área es en donde el terreno se hace más grande. Esta parte de la sala comedor, y aquí aproveché pues este recoveco para hacer el medio baño y que le diera servicio. Entonces es un quiebre del terreno. Exacto. Ah. Sí, te digo, o sea, todo estuvo completamente lo fuiste aprovechando. Exacto, tanto de los árboles como estos quiebres. Perfecto. Aquí es en donde, esa es la forma del terreno, así como lo ves, es la forma que tiene el terreno. Y aquí lo dejas completamente ortogonal. ¿Y esta banca es parte de la cimentación o cómo funciona? Sí, exactamente, porque aquí en esta zona la barda no subía a los 3 metros que estamos manejando, sino estaba un poquito más abajo, entonces se me ocurrió utilizarla para pegar el muro hacia allá y pues todavía ganar este espacio. El cimiento, ¿verdad? Claro. Ya entiendo. Sí, lo puedes integrar con tu sala, ¿verdad? Para hacer decoración ahí. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien. Y la cocina sí le diste un toque más moderno, ¿verdad? Con los materiales. Sí. Sí, los materiales sí son más modernos, pero las lámparas pues tienen ese toque no tan moderno. Las jaladeras, si te fijas, también no son tan modernas. Ah, ya te entendí. Como si fuera hierro forjado, ¿no? Exacto, dan esa apariencia. Dan esa apariencia. Y pues bueno, esto es mármol Calacata. Ok. Se me hace un material pues muy bonito, muy amigable por los tonos. La cocina siempre es bonito que tenga mucha iluminación. Aquí también, si ves, se ve el muro de piedra, que es algo que también quise como darle ese protagonismo a la piedra todo el tiempo. Entonces aquí también estás cocinando y tienes tu
tu murito, ¿no? Está genial. Uy, la ventilación que tiene el espacio está buenísima. Sí, completamente. Todo el tiempo es fresca. Sí. Muy bien, pues a ver, platícanos qué sigue, cómo se distribuye lo demás, porque veo que hay una escalera por acá, pero y por allá. otra por allá. Exacto. De allá vas a la recámara principal y de aquí vamos a, pues también hacia la recámara principal, pero por el interior de la casa, digo, para que no tengas que atravesar. También ese cancel, pues tiene 3 metros de altura, porque también quería hacer eso, de enmarcar los árboles, enmarcar el jardín. Si lo ponía más bajo como que este da hacia otra área, ¿no? No iba a dar esa impresión de amplitud. Entonces esto hace como si estuvieras viendo un cuadro. Sí, está bueno, 3 metros. Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos hacia el otro lado? Por aquí. Si quieres pasamos por aquí, que sería por el interior. Aquí subimos a la recámara principal. Y aquí lo que te platicaba, ¿no? Que va haciendo como un recorrido. En toda la casa vas viendo hacia los árboles, hacia el jardín. Bien. Qué bonito. Está muy bonito ese ambiente. Sí, ¿verdad? Ah, fíjate cómo integras las 2 escaleras. Sí. Los niveles aquí te iban mandando, ¿verdad? Exacto, te digo, todo eso fue pues un tema de diseño, ¿no? Que es lo que hacemos los arquitectos. ¿Cómo resuelves todas estas cosas? Entonces, aquí tenemos un nivel bajito que es solamente en esta área, pero pues es un área de circulación. Entonces, y aquí sí quise integrar esta parte de los escalones que da la vuelta y ahí tienes una pequeña banquita. También se pueden poner macetas o puedes poner libros, lo que quieras. Adornos, sí. Adornos. Y aquí pasamos a la... ¿De qué madera son las puertas? Parota. Son de tambor y con madera de parota. Qué bonito el remate aquí otra vez. ¿Verdad? Este es otro patio interior. Precisamente aquí se ve cómo estaba el terreno inicialmente. Esto sí lo conservé. Qué bonito. Así es como estaba la roca. Ya. Y de hecho la roca llegaba pues casi en donde está la banca. Entonces todo eso se tuvo que romper, que bajar para llegar al nivel que quería. Ese muro de piedra también lo tenía. Solo te digo, unas partes se completó para lograr la altura. Y ahí tienes otro árbol. Oye, ¿y de alguna manera controlas las raíces? O sea, por ejemplo, ¿haces algún tipo de colado en estos muros que están muy cerca? No, fíjate que precisamente, pues desde la obra tú ves cómo están las raíces y cómo se comporta el árbol. No sé si quieras pasar. Sí, es bien portado. Estaba, de hecho, casi se seca. Estaba así como que, pero al final logró sobrevivir. Y las raíces, como estaba el desnivel hacia acá, es que ese nivel estaba más bajo, entonces las raíces estaban más que nada hacia acá. Ok. Pero aún así, siempre cuando hay construcción, los árboles se sienten. Pero al final logró sobrevivir y aquí está el árbol. Entonces te digo, estaba pegado al muro, entonces de verdad cada cosa fue pensados esos centímetros, ¿no? Para ganarle los espacios. Qué bueno que lo lograste salvar. Sí, porque la verdad aquí también te da mucha sombra. O sea, rescataste todos los árboles. Sí. Excelente. Eso es lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y estos patios van generándose solos, ¿verdad? Exacto. Es como tener pues ese ojo, esa sensibilidad para hacer estos espacios, de cómo te los vas imaginando. Y aquí aprovechas para el vestidor, claro. Exacto. Este es el vestidor de la recámara principal, de piso a techo. Entonces, para usarlo todo, porque siempre espacios para guardar siempre hacen falta. Sin duda. Ahí tienes otro pequeño closet. Ya te entendí. Distribuyes todo este pasillo de vestidor y de este lado el baño. Sí, exactamente. Tú entras a la recámara y prácticamente es tu baño vestidor, toda esta zona, con su patio interior. Y desde que te estás bañando, pues ves hacia afuera, ¿no? Tú te puedes estar bañando y ve qué vista tan bonita. Claro. No te sientes encerrado en un baño, sino que otra vez te sientes como si estuvieras afuera. Y que además es bien importante porque el grado de humedad aquí en Tepoztlán es elevado, jóvenes. Muy alta. Ajá. En los pisos. Dejar esto
Muy ventilado. Sí, los pisos de la regadera son de piedra de río, Qué bonito. porque nuevamente igual que el jacuzzi, yo quería pues dar esa sensación, ¿no? O sea, que no, la arquitectura no solo es visual, sino que también lo puedas sentir con todas estas texturas de la construcción. Entonces es bien bonito que te estás bañando y tienes esa Sientes, sensación ¿verdad? de la piedra de río. Buenísima. Te da un masaje. Exacto, baño y masaje al mismo tiempo. Qué bonito sigue el muro. Te acompaña, ¿verdad? Durante todo el proyecto. Exacto, exactamente. Se hacen respeto. Y es una recámara también bastante amplia, ¿Cuántos metros de construcción tiene la casa, me decías? 250. 250. No es una casa muy grande, pero da se la apariencia. se siente amplia por el juego de los patios, ¿verdad? Exacto. Sí. La estiras, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, da la impresión de que es una casa muy grande, pero en realidad no son tantos los metros. Aquí también es otra vez el marco, ver hacia afuera, hacia los árboles. Y el jacuzzi también sirve como fuente, como ahorita, ¿no? Que lo tienes prendido y se escucha el sonido del agua. Y tiene su acceso independiente. Exactamente, exactamente. En cualquier momento tú estás en tu recámara y quieres irte a tu jacuzzi y pues sales aquí directo. Excelente. Y también es bonito los árboles del terreno que colinda, que también el follaje cae para acá, entonces es como si fuera parte Sí. parte de nuestro terreno. Pareciera, pero no. Están en el otro lado, pero nos sirven acá. Muy Sí. bien aprovechado. Sí, Felicidades, arquitecta. gracias. Platícanos un poco de cómo trabajan ustedes. ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción si alguien quisiera un proyecto como este? Sí, pues fueron 14,000 pesos por metro cuadrado de construcción. Ok. Que especialmente aquí al final fue un poco costoso lo que te platicaba de la demolición. Mira, aquí se alcanza a ver cómo estaba la roca. Bueno, entonces toda esta zona fueron como 4 metros cuadrados, 3, 4 metros cuadrados, que no es mucho, pero era una piedra bastante dura. Claro. Y precisamente por querer conservar los árboles, no podía entrar la máquina. A mano. Fue manual. Claro. Entonces sí fue bastante laborioso. Saludos a los albañiles. Si alguien está viendo este video, buen trabajo, jóvenes. Buen trabajo. O sea, prácticamente toda esta silueta que se ve un poco más oscura, Sí. todo estaba aquí adentro. Sí, Ya. sí tenías una altura pues, bastante fuerte. Complicado. Entonces, por eso fue aprovechar este desnivel para ir haciendo esta especie de terrazas. De las terrazas que se siguen prolongando pues hasta la terraza de allá, ¿no? Claro. Sí, no, muy bien resuelta la topografía. Muy bien. Vamos a conocer las siguientes recámaras. Vamos. Te acompaña el ruido del agua por todos lados. Sí, eso la verdad es que siempre tener un elemento de agua en la casa da mucha tranquilidad, mucha paz, porque es lo que te platicaba, digo, una casa pues es un lugar muy íntimo, donde es algo muy importante, ¿no? Entonces un lugar en donde llegues y sientes como esa paz, así que respiras, ¿no? Como de ya llegué a mi refugio. Exacto. Casa como refugio, ¿verdad? Que es algo muy latinoamericano, fíjate. Y me atrevo a decir quizás no completamente latinoamericano, algo muy mexicano. ¿Ah, sí? Se está viendo mucho en el canal y las personas lo identifican cada vez más. La casa mexicana que tiende a ser como un poco forma de claustro. Como un núcleo, una parte central en la vida de la gente. Un poco cerrada hacia el exterior, abierta hacia el interior. Sí. Que es un rasgo, una característica de la arquitectura mexicana contemporánea. Pues sí. Mira. Lo cumple. Y lo cumple. Sí. Que se te antoje estar en tu casa, ¿no? Ajá. Esto otra vez, los muros de piedra. Aquí sí es una doble altura por las escaleras. Y su domo para que caiga aquí la iluminación. Bien agradable. Sí, que bañe de luz este pequeño domo. Y esto da pues a la parte de las recámaras de planta alta. Está muy bien ese domo.
Claro, y aquí lo juntas con toda la luz Del patio, del ¿no? patio. Sí, sí, sí. Sí, desde que vas subiendo la escalera, pues tienes la ventana de abajo, estas ventanas en donde todo el tiempo estás viendo tu patio central. Y aquí, pues nuevamente regresamos a los 280 de altura, que es lo que me gusta manejar, que es una altura creo que es bastante agradable, bastante cómoda. Aquí tenemos estas ventanas para dar este ritmo en el pasillo y seguir viendo las copas. Ahorita pues ya podemos ver las copas de los árboles. Qué belleza la vista de una copa de árbol. Sí, exactamente. La verdad es que sí es algo bien valioso que no siempre tienes la oportunidad de hacerlo. Y sí. Aquí también tenemos esta ventana. Es un terreno que colinda e igual aprovechan los árboles de las colindancias. De las colindancias. Todo tiene buena iluminación y ventilación. Sí, al final sí se logró. Y las recámaras muy amplias, ¿eh? Son bastante amplias. Tienen 430 por 3.5, más o menos. Aquí. Allí es en donde se ve el atardecer. Entonces todos esos cerros se iluminan. Y la verdad es que aquí en Tepoztlán los atardeceres sí son muy bonitos, porque los cerros como que dan la apariencia como si fueran un poquito rojos, unos atardeceres así de pronto muy, muy brillantes. Entonces de aquí tienes primera fila para ver los atardeceres aquí en Tepoztlán. Excelente, y que ahorita está muy verde. Ahorita es una bonita temporada porque sí está todo muy verde y fresco. Este es un baño compartido para las dos recámaras. Es un baño también bastante amplio. Muy amplio. ¿Cuánto me dirá? Como un 80 por 320, 350, ¿verdad? Así es, exactamente. Excelente, fíjense las cubiertas de los baños. ¿De qué material son? Cuarzo. Es cuarzo. Ese es cuarzo, sí. Y la carpintería igual es MDF con chapa de es fresno. Ok, se ve bien. Para seguir también con la misma gama de colores de la casa. Qué belleza. Y desde aquí también se escucha Sí, claro. el jacuzzi. Son muy grandes las recámaras, ¿eh? Sí, da la impresión de ser una casa muy grande, pero son pocos los metros cuadrados. 250 metros, muy bien aprovechados. Sí. También los closets de piso a techo para aprovechar al máximo el espacio. Esta recámara tiene ventilación cruzada, cosa que está excelente. Sí, esa también puede quedar como recámara principal porque están muy, muy amplias. Ay, tiene salida a toda esa terraza. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Ok. Aquí también tenemos una pequeña terraza que, pues aquí ya tienes la vista, lo que es el contexto, los alrededores de la casa. Y pues tienes todo el tiempo las copas de los árboles, acompañando, pero no invadiendo, ¿no? Sí, están ahí abrazando. Sí. No invadiendo. Sí, así es. Excelente, buen balcón. Y ahí estamos arriba del acceso, ¿verdad? Sí, aquí está el domo del baño. Ajá. Aquí lo pueden ver. Del medio baño que estaba en la esquina, en la planta baja. Este viene siendo el domo, que también le da ventilación, porque ahí no tenemos ventanas, como estábamos ya en la colindancia, no tiene ventanas, pero tiene esta parte de ventilación. Claro. Ahí está el pico, ¿verdad? Este quiebre. Sí, el quiebre. Aquí se alcanza a percibir cómo abre. Sí, esta toma está buena. Y ya se entiende bien. La cochera, ¿cuánto le dejas de espacio para la entrada de carros? Son 3 metros. 3 libres. Sí, son 4 libres. Un poco más, ¿verdad? Sí. Y estas escaleras te llevan aquí a la azotea. Sí, ahora que vayamos de regreso podemos subir a esa azotea, que es otra vez ofrecer otro espacio que lo puedas usar como terraza o en algún momento si quisieran hacer ahí un pergolado, otra recámara. Es algo que también son espacios potenciales, digamos. Claro. Espacios que se pueden utilizar en un futuro. Ya lo tienes contemplado en el cálculo y todo. Sí. Perfecto. Sí.
Es vender crecimiento a futuro, que cosa que siempre existe, ¿verdad? La gente siempre quiere crecer. Sí, darle las posibilidades. Humana. Sí. Estas vistas se roban la película, jóvenes. Es precioso. Es precioso ir caminando, que todo el tiempo sientes. ¿Qué árbol será? El jardín. Uno es un cacahuate y el otro, sinceramente, no recuerdo el nombre. Que bueno, son árboles endémicos. Claro. De hecho, la gente de aquí también incluso les dice árboles de campo, ¿no? Porque los ves en todos lados. Excelente. Sí. Sí, son árboles de aquí, de la zona. Y aquí vamos a esa otra terraza. Que esta parte, este cuartito, puede quedar como otra pequeña oficina, cuarto de blancos. Este vidrio tiene esta película, porque si recuerdas el baño principal, está allá abajo. Ok. Entonces, para que tuvieras esa privacidad, entonces para que de aquí no te vieran hacia el baño. Y esto lo haces de proyección. Ajá, exactamente, para que tengas tu vista hacia allá, sigues teniendo iluminación, ventilación, la vista del árbol, pero completamente privado, un espacio de otro. Muy bien pensado. Sí, aquí todo está pensado. ¿Cuánto te llevó el diseño de este proyecto? El diseño, híjole, no sé. Buena pregunta. Un mes, 2 meses. Ok. Un mes, quizá. Ok. Sí, porque hay muchas cosas que van. Tu primera impresión es cuando entras, cuando ves el terreno, ¿no? Ya desde ahí como que empiezas a visualizar cosas, ¿no? Sí. Que ya van cosas que te van dando pautas, como en mi caso, que fueron los árboles, el desnivel, las piedras. Ya desde ahí vas imaginando. Entonces, pues sí, es un proceso, pues no sé, digamos, no es lineal. Claro. ¿No? No es como que en una sentado o en dos, sino que te van llegando ideas, vuelves a regresar y dices, no, mejor lo resuelvo así. Entonces... Es un vaivén. Exactamente. Entiendo. Y qué bonito, ¿no? Vamos a salir a un jardín encantado. Sí. Entonces todo el tiempo es un recorrido hacia estos espacios que se van abriendo. Aquí tienes toda esta terraza en donde, pues, nuevamente puedes poner aquí mesas, leer, hacer yoga, no sé. Sí. Tomarte, si tienes ahí tu oficina. Pintar, sí. Sí, meditar, porque un taller. Casi no hay ruido. Entonces, así como está ahorita, así está prácticamente siempre. Entonces, es una zona es un área que sí se siente bastante tranquila, bastante privada también. Y estas copas de los árboles, pues es precioso. Que tienes aquí los árboles a la mano. Y que ya casi no es necesario poner un pergolado, si acaso por lluvias, pero realmente... No por el sol. El espacio se resuelve solo, ¿no? Está increíble. Las copas de los árboles. Y ve, nuevamente así pegado a la construcción, pero se pudo salvar y aprovechar. Aquí ya era en la parte del pretil, entonces pues apenitas sí logró la losa. Exacto. Entonces todo eso de ver las alturas para equilibrar el árbol, porque pues prácticamente está a 20 centímetros la losa. Uh-huh. O sea, ¿esto lo fuiste resolviendo aquí en la obra o ya lo tenías desde el plano? Muchas cosas desde el plano. A mí sí, ya en la obra ves también detalles, vas afinando cosas. Okay. Pero a mí sí me gusta mucho planear desde la mesa, desde el plano. Excelente. Sí, alturas, distancias, las medidas, y los árboles obviamente sí los tenía bien ubicados, tanto la base como las copas y hacia dónde abrían. Entonces... Excelente, ya estabas preparada. Sí. Aquí en obra simplemente era ajustar. Sí, ya había hecho una casa anteriormente con árboles, entonces ya desde ahí tuve la experiencia de ver que los árboles arriba se comportan de otra manera, ¿no? Entonces darle el espacio. Sí, totalmente. Y el mantenimiento, ¿verdad? Porque la persona que adquiere la casa tiene que saber que hay que estar limpiando bajantes de hojas para que toda la casa siga fluyendo con el agua, ¿verdad? Es una zona donde hay agua. Sí, ese es el único tema que le podrías ver a tener tanto árbol, que sí es mucho mantenimiento, sí es estar limpiando, barriendo,
También tenemos sistema de captación de agua pluvial. Buenísimo. Sí, entonces toda el agua de las azoteas, también la del estudio. Bueno, ahí no te mostré, está la cisterna allá en la entrada. Todo llega a esa cisterna. Entonces, tiene coladeras, obviamente, por todo lo de las hojas, pero sí hay que estarle dando mantenimiento, porque sí llegan a tapar. Sí, totalmente. Pero yo creo que es parte prácticamente inherente de vivir con árboles, ¿sabes? O sea, todas las casas requieren mantenimiento y los árboles pues requieren su cariño, ¿no? O sea, podarlos de vez en cuando, ponerles, ya vimos, ¿no? Necesitas estarles poniendo pues que algún tipo de producto para control de plagas. Sí. Son seres vivos, pues. Sí. Entonces sí, necesitan su atención. Su cariño. Su cariño. Sí, pero qué mejor que sea mantenimiento de un árbol, ¿no? Sí, claro. Cuando tienes árboles en tu casa, nunca te vas a aburrir. Siempre, además que te producen tanta alegría, ¿sabes? El árbol te produce algo, ¿no? Te produce desde el oxígeno, pero también cierto tipo de energía que no podemos percibir con los ojos. Sí. Pero el cuerpo sí lo siente. Sí, esta sensación armoniosa que te la dan los árboles. Excelente, arquitecta. Pues vamos a conocer qué nos hace falta. Pues realmente la parte de la terraza del estudio, aquí pues es la parte del tinaco, ahí tienes una vista preciosa, pero ya es subir a la azotea, entonces mejor nos vamos a... Ok. Mira, desde aquí también tienes la parte del patio, pero para la recámara principal pues queda bastante privado. Sí, claro. Dándole ventilación cruzada también a la recámara principal. Sí. ¿Y cuál es el costo, arquitecta? De la casa. Ajá. 6,5 millones. 6,5 millones. Sí. Muy bien. En 6,5 millones. Pero ya vieron el detalle, el trabajo. Sí, el diseño. Los espacios aprovechados. Las personas que viven acá en Tepoztlán, ¿es su casa, primera casa o generalmente son casas de vacación? ¿Cómo la contemplas o cómo la concepcionas? O sea, ¿la pensaste para vivirla todos los días o la pensaste para disfrutarla en fines de semana, vacaciones? Sí, exacto. Fíjate que es interesante porque yo las pensaba como de fin de semana, pero al final las casas que he construido las han terminado habitando, que viven aquí de planta. ¡Qué bueno! Sí, porque de verdad es que es bien agradable. Es bien agradable vivir aquí. Y pues sí, porque por lo general aquí el mercado de Tepoztlán es gente de 40, 50 años o gente retirada. Jovencísimos. Exacto, puros jovenazos. Pero casi no son familias, casi no tienes familias. No, y más como en esta zona que está un poquito más retirada del centro de Tepoztlán. Sí. Aquí hay más como artistas, me ha tocado que pintores, escultores. Excelente. Entonces también por eso pensé lo del estudio, que puede ser estudio, taller, oficina. Claro. Creo que funciona perfecto. Sí. Y es que además lo que comentaste hace un momento sobre el trabajar desde casa, pues yo creo que muchas personas que viven en Ciudad de México o zonas a la redonda, pues ya de repente están considerando moverse, ¿verdad? Moverse a lugares como Tepoztlán. Sí. Porque pueden, ¿verdad? Sí, la verdad es que está muy cerca de la Ciudad de México, o sea, en cualquier momento si tienes que ir, está bastante cerca. Y ¿Cuánto tiempo se hace? 1:30 aproximadamente, digo, depende del sur de la Ciudad de México, como 1:30. Ok, excelente, o sea, estás a 1:30 de la civilización, sí, los hospitales, ¿verdad? Sí, ya con la pandemia que todo se hizo por internet, entonces, pues ya tienes esa facilidad de trabajar desde casa. Mira, aquí este es un limón y ese es un mango. Entonces también el limón casi colinda aquí con el muro de la escalera y también se respetó, se logró salvar. Hasta los chiquitos frutales respetaste. Sí. No nomás los titanes. Solo un guayabo que traté de trasplantar, ese sí no sobrevivió. Sí, guayabo. Pero de ahí todos los árboles. Bueno, es el 98%, pues. Ese también ese es un llorasangre.
también endémico, ese lo ves por todos lados aquí en Tepoztlán, en la Qué bonito carretera. nombre, Llora Sangre. Llora Sangre. Porque Eso es sufrimiento, güey. sí, mejor no hubiera dicho el nombre. ¿Y por qué llora sangre? Porque tiene como una resina. Ah, ya. Entonces da la impresión de que llora. Que ya la sangre, no sé por qué le pusieron sangre. Debe ser roja, ¿no? Sí, No, la gente es muy observadora. sí. Y aquí esta es otra terracita. En las piedras con sus cavidades. Que si pues viene, no sé, visitas o si es alguien que vive completamente independiente, pues también tiene su terraza. También tiene esta zona. Tiene sus salidas de luz para que también se pueda utilizar a futuro si quisieran ya adaptarlo de otra forma. Perfecto. Ya lo tienes todo bien planeado. Sí. Sus bajantes continúan. Está muy bien, arquitecta, muy, muy bien. Sí, aquí Una casa muy completa. todo fue calculado. Ujú. ¿En cuánto tiempo se ejecutó la casa? Pues más o menos en casi un año, pero aquí también fue una casa especial porque estaba embarazada. Ok. Entonces me aventé la obra prácticamente en el embarazo. ¿En serio? O sea, ¿no te Entonces, tomaste tus meses de...? al final, por eso ya, Ah, ya. al final me tomé unos meses de descanso, entonces por eso ya tardé aproximadamente un año. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les darías a las arquitectas, a las estudiantes, a las mujeres que sueñan con ser arquitectas, pero que sueñan con ser mamás? ¿Qué mensaje les darías? Uy, pues qué bonito. Pues mira, que sí puedes hacerlo todo, como dicen, pero no al mismo tiempo. O sea, hay que planear y también pues hay que dedicarle el tiempo a cada cosa. Tener prioridades, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí es más difícil a veces. Sí requiere más esfuerzo. Porque en mi caso, por ejemplo, un embarazo, pues no es una cosa sencilla, estar en una obra es En obra. bastante riesgoso, pero pues si haces algo que te gusta, pues dedicarle a eso, ¿no? Enfocarte en eso pero sí darle su tiempo a cada cosa. Excelente. Pues, arquitecta, muchísimas gracias por ese mensaje, muchísimas gracias por compartir este gran trabajo, que de verdad se nota la pasión en el proyecto, se nota el cuidado por el detalle, resolviste cada uno de las intersecciones, ¿verdad? Que eran muchas, con tantos árboles, Sí. y luego con la topografía, con las piedras. Sí. O sea, me imagino que es un proyecto que no tienes todos los días, ¿verdad? Es un reto. Sí, exactamente. Eso es lo bonito, que por un lado, pues sí es un reto, pero pues pueden salir cosas muy, muy bonitas, muy padres, ¿no? Y ya cuando ves el resultado, cuando comienzas y tienes el terreno y ya después cuando ves la obra terminada, es una sensación muy padre. Muchas felicidades. ¿Cómo le podemos contactar, arquitecta? Pues por correo, sandramata.amm@gmail.com, o por Facebook, Instagram, y también tenemos nuestra página de arquitectura, ammarquitectura.com. Excelente. Pues para todos los interesados en comprar la casa o contratar los servicios de la arquitecta, que creo que ya van garantizados, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y esperemos seguir conociendo más de sus proyectos. Excelente. Será un gusto para mí. Muchas gracias. Los dejamos con estos árboles tan bellos. Y con la piedra, ¿verdad? Porque al final Tepoztlán es la vegetación y es la piedra. J. Paredes, adelante. Bonus track, jóvenes. Arquitecta, me comentabas. Sí, que se me pasó platicarte que aquí puse gravilla en este jardín, precisamente para ahorrar agua, para no gastar tanta agua, porque es una zona que sí, en temporada de lluvias es como lo ven ahorita, pero en temporada de sequía, pues sí es un tema. Entonces, la gravilla es una opción que es bonita, es estética y no necesitas mucho mantenimiento. Y también lo que hablamos que es que quien compre a veces, pues si lo ven como de fin de semana,
esto es ideal porque pues no requiere mucho mantenimiento. Claro, prácticamente los árboles, ¿verdad? Solamente. Sí, exacto, y es lo que le da ese color verde, Ujú. esa sensación de que no se ve árido, ¿no? Sino que los árboles es lo que le da esa vida. Y Claro. también, pues aquí tenemos la cisterna, de aquí viene toda el agua de las azoteas, este es el registro, y aquí tenemos un pequeño cuarto bodega con los filtros para la cisterna. Ah, buenísima. ¿De qué capacidad es la cisterna? 25,000 litros. 25,000 litros. Sí. Es fabricada de concreto, de... Otra excavación. Aquí Ok. también era pura piedra. Entonces fue hacer toda la excavación de hecho quería hacer la de 30, pero al final quedó de 25, porque la piedra también otra vez fue todo un tema. Aquí sí entró máquina y todo, pero pues siempre romper piedra pues lleva su tiempo. Entonces es prácticamente toda la parte de abajo de la recámara. Ok. Aquí en Tepoztlán pues tampoco tenemos drenaje, entonces tenemos un pozo de absorción y un Ok. biodigestor. Ah, biodigestor. ¿Dónde Ujú. lo tienes el biodigestor? Aquí abajo, aquí están los registros, las tapas de los registros. Entonces, pozo de absorción para el agua. Para las aguas negras, Ah, para aguas negras. perdón, para, No, para el agua para el pluvial. agua gris, Ajá. exacto, para el agua las aguas grises. Ok. Ujú. Sí, porque el agua pluvial se va pues, a la cisterna. Ah, la captas toda. Sí. O sea, toda, toda, toda. Sí. Nunca desperdicias una gota de agua de lluvia. No, de hecho es curioso que en temporada de lluvias se puede llenar la cisterna en 3 días. Claro. De tanto que llueve, 2, 3 días. ¿Y ahí qué haces cuando se llena? Pues tiene su rebosadero. Se va a la calle. Ujú. Está Exactamente. perfecto. Exactamente. Y como afuera no está pavimentado, es tierra, es pasto, no hay ningún problema. Qué belleza, ¿eh? Sí. Entonces se llenan los 25,000 litros en 3 días. Sí, Para que vean, jóvenes. sí. Entonces sí se aprovecha realmente el agua. Entonces tampoco, como también no riegas pasto, bueno, si quieres regar, pues ya ahí tienes el agua, pero se aprovecha bastante bien. ¿Y la cisterna de agua potable? Es esa, ¿Esa pero es la misma? por eso tiene sus filtros. Ah. Tiene 2 filtros. Bueno, primero tiene unos registros, por allá se ven, pasa por unos registros, que es un primer tratamiento en donde ahí se detienen las hojas, como la materia más gruesa, más grande, ¿no? De aquí están otros filtros, que ya es con carbón y otros ingredientes, y al final también se le pone cloro a la cisterna. Ok. Ya. Entonces, este es el agua que se usa para los baños. Entonces la cisterna, cuando no llueve, pues tiene alimentación de la Pipas. calle. Ah, pipas. Pipas. Ok. Ah, ya te entendí. Sí, pero pues la verdad es que en lluvia prácticamente no tienes problema. No Claro. tienes problema con el agua. ¿Y el biodigestor es de alguna marca en específico o ustedes lo fabrican? Nosotros lo hicimos. Ah, cuéntame. Sí, pues es que el biodigestor tiene unas bacterias. En sí lo del biodigestor, lo importante son las bacterias que se comen toda esa materia que sale. Entonces, aquí también se hizo otra vez otra excavación. Entonces, esta fue de block. O sea, como si fuera un muro Sí. cualquiera y se le ponen estas bacterias que son lo que se comen. Y ahí con ese registro limpias el humus que queda. Sí, o sea, de pronto se puede llegar a necesitar a limpiar, pero pues casi nunca. Sí, ¿verdad? Pasan muchos años. Sí, exacto. Las bacterias son muy trabajadoras. Son trabajadoras, exactamente. Qué loco, jóvenes. Así, funciona literal como un estómago. Ajá, exactamente. En el estómago está lleno de miles y miles y miles de bacterias. Sí, sí, Bacterias o sea, buenas. sí. Perdón. Sí Adelante, tiene, adelante. Sí tiene sus cosas de aprovechamiento Sustentable. sustentable. ¿Y tiene alguna preparación si el propietario quisiera agregar paneles fotovoltaicos, solares. Calentador solar, todas estas cosas? No, fíjate que en esta casa al final no se lo dejamos. Pero se Pero podría. siempre se puede. Claro. Sí, claro, se puede poner. Y además convendría bastante porque la azotea, ya la última de estas recámaras, es un área de como de 40 metros cuadrados libres que tienes para poner paneles. Excelente. Ujú. Entonces, y además sí, ya no hay árboles, jóvenes. No, Entonces le llega el exacto. rayo del sol con todo. Se aprovecha al máximo. Arquitecta, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto, jóvenes. ¿Qué te parece? Adelante.